momento en la palabra del Señor. Propósitos más allá de los planes. Y para esto quiero tomar una porción de la palabra del Señor en Génesis capítulo 28, versículo 15. Y qué bueno que hoy nosotros podamos guardar esta palabra en nuestro corazón y vamos a orar al Señor pidiéndole que Él nos hable en esta mañana. Génesis capítulo 28, versículo 15 dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Nuevamente en esta mañana quiero leer la palabra de Dios y vamos a leerlo de una manera convencida en nuestro interior. Génesis capítulo 28, versículo 15 dice la palabra del Señor: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, porque tú tienes para nosotros un propósito, Señor, y nos tienes encaminados hacia Él, Señor. Yo te pido que tú uses mi vida a favor de alguien en esta mañana, Señor. Habla, Señor, a través de mis labios para alguien que necesita tomar una decisión, para alguien que siente que no está avanzando en su vida, para alguien que siente que necesita ir a otro nivel en su vida espiritual, en una relación, en tantas cosas, Señor, que tú seas hablando a nuestros corazones en esta mañana, Señor, en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Propósitos más allá de los planes. Y es necesario entonces hoy encontrar la definición de esta palabra propósitos, y dice que es la intención o el ánimo por el que se realizan o se dejan de realizar una acción. Entonces aquí está hablando de una intención, de algo interior, de un sentimiento, de un pensamiento, de una convicción que nos lleva a actuar. Así que se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Ese término indica la finalidad, la meta, o de una acción o de un objetivo. Y un plan, pues definitivamente es lo que nos lleva a cumplir un propósito, ideal del modo de llevar a cabo una acción. Así que he estado pensando que debemos nosotros entender los propósitos para así actuar. Dios nunca está quieto. En este mismo momento podemos pensar, imaginémonos, en nuestro globo terráqueo, en América, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía. En todo momento hay cristianos que queremos vivir para el Señor, y en todo momento ante la presencia del Señor está subiendo un olor grato. En este mismo momento en ciudades de Europa ya es por la tarde, en otros lugares del mundo están durmiendo todavía, nosotros estamos comenzando nuestro día aquí en Colombia, pero en todas partes, en todo el mundo, está subiendo un olor grato constantemente ante la presencia del Señor. Y en algún momento, en algún espacio, en este mismo instante, el Señor está dando sanidad a alguien en el mundo. Él siempre está orando. Está dando salvación a alguien en el mundo. Él siempre está orando. Y tal vez en este mismo instante alrededor nuestro el Señor está orando y puede restaurar un hogar, porque Él tiene propósitos y Él actúa de acuerdo a sus propósitos. Así que el Señor es coherente. El Señor es coherente con su palabra, asimismo actúa. Y es importante que nosotros entendamos que debemos ser coherentes. Que todo lo que pensamos, que todo lo que sentimos y que todo lo que hacemos vayan en una lógica, que todo esto sea coherente. Yo no puedo pretender decir que me voy a graduar de la universidad cuando ni siquiera me he matriculado. Eso no es coherente. Yo no puedo decir que yo voy a ser un cristiano victorioso cuando
no me levanto a orar, cuando no busco la presencia de Dios, eso no es coherente. Así que es necesario tener un propósito y actuar de acuerdo a ese propósito. Entonces, la palabra del Señor nos habla acerca de los propósitos que el Señor ha tenido con el ser humano. Y el propósito más grande que el Señor ha tenido con la raza humana, por supuesto, es la salvación. Y de acuerdo a ese propósito, el Señor diseñó un plan. Y los planes de Dios no se equivocan. Él diseñó un plan de salvación, el que nosotros por la gracia de Dios hemos entendido y estamos caminando en este plan de salvación porque queremos cumplir o alcanzar el propósito de este plan, que es la salvación de nuestras almas. Así que nosotros pudiéramos pensar a una persona que nos dice, les tengo el plan, y nos vamos a divertir. Entonces, en ese plan está apuntando hacia ese propósito. Nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien, vamos a conocer un nuevo lugar y vamos a comer. Él contó los propósitos, ahora les va a decir el plan. Vamos a ir a Mundo Aventura. Ese es un plan. Pero tal vez otro con el mismo propósito pudiera decir, yo les tengo otro plan en el que vamos a cumplir ese mismo propósito. Vamos a ir al Parque Simón Bolívar. Entonces es un plan, aunque parecido, porque está apuntando hacia el mismo propósito. Así que es importante que nosotros nos hagamos propósitos en la vida para que los podamos alcanzar. Una vida con propósito, un día a día con propósito. Yo voy a ir encaminado hacia tal parte. Yo me voy a enfocar a lograr tal objetivo, porque entonces vamos a poder diseñar planes que en algún momento vamos a tener que redefinir. Así que cuando hay un propósito, encaminamos nuestros planes hacia ese propósito. Pero a veces los planes cambian. ¿Y cómo nos sentimos cuando los planes cambian? Nos sentimos tristes, nos sentimos desafortunados. Y yo quiero comenzar a puntualizar esto a nuestra vida. Hay un propósito en cada familia. Y que las familias tienen el propósito de vivir juntos, tienen el propósito de procrear, tienen el propósito de ser felices. Nadie se casa para ser una persona desdichada, para ser una persona infeliz, para sentirse frustrada, no, sino que a veces las circunstancias cambian, pero cuando las circunstancias cambian, nosotros debemos cambiar el plan. Si el plan no está funcionando, debemos cambiar el plan para alcanzar el propósito. Las personas que son jóvenes se quieren casar y tienen ese mismo propósito. Bueno, yo pudiera decir que los pretendientes que tienes en tu vida son planes. Y hay planes que te van a llevar hacia ese propósito y hay otros planes que no te van a llevar hacia ese propósito. Si tú quieres ser un profesional, vas a tener carreras que son caminos para llegar a ese propósito. Pero lo importante es que nosotros tengamos un propósito. Y si a veces es necesario bajarnos del bus, ¿a usted le ha pasado que va en el transporte público, en el bus, y de repente el señor que va manejando dice, disculpen, se nos varó el bus? Bueno, usted no dice, bueno, pues entonces me voy a quedar aquí esperando el día y a ver si algún día llego. No, cuando esas cosas pasan, entonces el señor que va manejando el bus dice que él va a conseguir otro medio de transporte e inmediatamente llega otro bus y nos dicen cambiemos por favor de bus y seguimos hacia el mismo lugar hacia donde íbamos. A veces es necesario cambiar de bus, a veces es necesario cambiar de estrategia, pero lo importante es que nos definamos hacia el propósito que queremos llegar. Lo primero es la salvación, que a veces es necesario buscar otro espacio, a veces es necesario asistir a otro devocional, a veces es necesario asistir a otro culto, porque tenemos el propósito de ser mejores para el Señor. Bueno, yo le quiero decir, Dios ha tenido propósitos con el ser humano y Dios nos deja ver que Él cumple sus propósitos. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la intención de tener comunión con Él. Y el hombre pecó y se distanció de Dios porque el pecado distancia al hombre de Dios. Pero Dios, queriendo ir más allá en su propósito, hizo un sacrificio y restauró la relación
del hombre con Dios. En el huerto del Edén nos deja ver que el hombre sale del huerto, pero hay un animal que es sacrificado para poder cubrir y resarcir el frío que tenía el hombre por su pecado. Así también el Señor estableció un plan de salvación para restablecer el propósito de tener comunión con su creación, para manifestarnos su amor. La Biblia nos cuenta en este texto que estábamos leyendo y estaba hablando que Jacob tiene un encuentro con el Señor en Betel y se le marca allí de una manera profunda la historia de la vida de Jacob, y le dice: ve y vas a alcanzar todas estas cosas, y yo voy a estar contigo y te daré y estaré y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tu tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Hermano, el Señor es fiel a sus propósitos con nosotros, y tal vez hay momentos en que sentimos que ya para nosotros no hay, que ya para nosotros no hay oportunidad, pero sabe, hermano, qué bueno que en esta mañana el Señor pueda bendecir la intención de nuestros propósitos. ¿Qué es lo que el Señor quiere bendecir? La intención de nuestros propósitos. ¿Sabe, hermano? Alguien pudiera decir: bueno, entonces si el Señor va a cumplir su propósito conmigo, entonces no importa cómo viva, porque finalmente Él lo va a cumplir. Ahí no hay una buena intención y el Señor no bendice ese pensamiento. El Señor quiere es bendecir la intención de los pensamientos que nosotros tenemos, que tal vez hemos fallado. Jonás le falló al Señor. Aún así, el Señor fue mayor a su error y cumplió el propósito que tenía con Jonás a favor de Nínive, porque el Señor busca la manera siempre de cumplir sus propósitos. Nosotros debemos también proponernos eso mismo, que si el plan no ha funcionado, no importa, vamos a buscar otro plan. El Señor no nos dejará hasta que no haya hecho con nosotros lo que ha prometido. El Señor ha prometido una salvación, y tal vez a alguien sus planes no le están funcionando para encaminarse a esa salvación. Se está distanciando, su hogar no está en comunión con Dios, no está mi plan en coherencia con el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito para los hogares. Y cuando no está en coherencia mis acciones, mi voluntad con el propósito de Dios, pues no se va a sumar. Pero cuando algo se suma, cuando la voluntad del hombre se suma al propósito de Dios, allí hay bendición para cada integrante, hay bendición, hay paz en el corazón. Por eso, hermano, es importante que nos proyectemos en Dios, que nosotros podamos decir lo que enseña el Salmo número 138, allí en el capítulo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Que nosotros tengamos esa persuasión, esa firme decisión, esa fe. El Señor no me ha dejado. El Señor una vez me hizo un llamado para ser santo, y el Señor no me dejará a mitad del camino. El Señor me ha hecho un llamado para servirle, y el Señor no me dejará a mitad del camino. El Señor me ha llamado y me ha puesto este sueño, y todos debemos tener sueños. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar en Dios? No por ti mismo, no por tus propias fuerzas, pero yo sí creo que nosotros podemos soñar, porque con nosotros hay uno que ha prometido que nos va a guardar por donde quiera que vayamos. Y hoy es tiempo de retomar un sueño. Hoy es tiempo de retomar un propósito. Hoy es tiempo de retomar un ánimo que por alguna circunstancia se ha perdido, que por algún momento tal vez de desdicha, por alguna circunstancia que no pudimos nosotros manejar, tal vez se ha perdido. Pero saben, esta mañana el Señor nos está llamando a que nuestros planes que estén en sus propósitos los alcancemos, a que los planes que no están en sus propósitos los redireccionemos, para que podamos ver la mano del Señor a favor nuestro. ¿Sabe? Me encanta ver la obra, la forma en la que el Señor obra. Cuando el Señor quiso libertar a un pueblo, quiso libertar al pueblo de Israel, el Señor con ese propósito diseñó un plan que comenzó con un niño. Y la Biblia cuenta que los padres de Moisés guardaron a este niño, dice la Biblia, porque lo vieron hermoso. Y yo me pregunto, ¿qué padre no ve a su hijo hermoso? Todos vemos a nuestros hijos hermosos.
Bueno, los padres de Moisés vieron a este niño hermoso y lo escondieron por un tiempo y lo mandaron en esta arquilla sobre aquel río, y lo encontró la hija del faraón. Y cuando Dios quiso libertar al pueblo, Dios no llamó a un hombre gladiador, a un hombre fuerte. Dios no llamó a un hombre de guerra, a un hombre de mucha espada y de mucha experiencia. No, Dios comenzó este propósito con un pequeño niño que guardó. Y el niño creció, se lo dieron a su mamá como nodriza, después volvió al palacio. Todos conocemos la historia, fue enseñado allí en palacio y después fue al desierto, y después de 40 años en palacio y 40 años en desierto, el Señor comenzó a poner en marcha a este hombre para que se cumpliera el propósito que tenía de libertar al pueblo. Cuando el Señor quiso un libertador, llamó a un niño. Desde pequeños planes se alcanzan grandes propósitos. Con pequeños planes se alcanzan grandes propósitos. Cuando el Señor quiso restaurar los sacrificios, la vida espiritual, cuando el Señor quiso restaurar el aceptar de parte del hombre ofrendas de lo que enseña Levíticos capítulo 1 al capítulo 6, todas estas ofrendas que enseña Levíticos, el Señor no llamó a un gran hombre que hiciera caer fuego del cielo. El Señor no llamó a un gran profeta, a un gran hombre. El Señor escogió a uno que también fue un niño pedido ante la presencia del Señor, un pequeño Samuel que crecía en la presencia de Dios, un pequeño Samuel que iba creciendo en sabiduría y gracia delante del Señor. Y así podemos ver a lo largo de la historia cómo el Señor desde pequeños planes alcanzó grandes propósitos. Por eso es importante que tú pongas tus planes en las manos del Señor, porque te aseguro que el Señor cumplirá su propósito en ti. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hoy tal vez hay alguien que está pensando: es que yo no entiendo por qué me está pasando esto. Es que yo no entiendo por qué llegó la enfermedad a mi vida. Es que yo no entiendo, y con tantas muertes que se han presentado ahora en medio de la pandemia, ¿por qué el Señor se llevó a mi esposo? ¿Por qué el Señor se llevó a mi papá? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Tranquilo. Estás en el propósito de Dios. Y claro, a veces no entendemos los planes, pero cuando recordamos el propósito, sabremos que el Señor nos está guiando hacia un final feliz. El Señor está guiando todo lo que en nuestra vida pasa, sino que a veces sus planes no los entendemos, pero sabes, la palabra del Señor enseña que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son más altos que los nuestros. Necesitamos dejarnos guiar por los planes del Señor a través del propósito, a pesar de nosotros mismos. El Señor, cuando ve en nosotros la buena intención, el Señor va a cumplir ese propósito. A pesar de Jonás, cuando él se arrepintió y encaminó nuevamente sus pies hacia Nínive, el Señor cumplió el propósito. Pienso yo que hasta en el mismo Sansón, el propósito que el Señor tenía de libertar al pueblo de Israel de mano de los filisteos, no se quedó en la equivocación de Sansón. Le costó la vida, sí, pero aún así el Señor cumplió el propósito que tenía con Sansón. Así, hermano, el Señor tiene un propósito que es más grande que nuestras propias vidas. El Señor tiene un propósito que es más grande que nuestros propios planes. El Señor tiene un propósito que es más grande que nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos. Y si nosotros nos descargamos en Dios y le decimos: Señor, tu propósito para mi vida, tu propósito en mi vida espiritual, tu propósito en mi vida sentimental, tu propósito en mi vida familiar, tu propósito en mi vida académica, tu propósito en mi vida enteramente, nos debe llevar a actuar. Y en estos días estábamos pensando en Moab. Moab era el hijo de Lot. Moab quiere decir semilla del padre.
y estábamos hablando en estos días y pensando en términos colombianos, de tal palo, tal astilla. Y cuando vemos la vida de Lot y vemos la vida de Moab, nos damos cuenta que ellos escogieron el camino fácil, los planes sencillos. Escoge tú a qué tierra quieres ir, a la llanura o a las montañas. Ah, no, yo me voy para la llanura, yo me voy por lo fácil. Así vemos esto en Lot, y también la Biblia vea lo que nos dice acerca de Moab. Jeremías capítulo 48, el versículo 11. Reposado ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquilo sobre su sedimiento, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al desierto, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. La vida de Moab era una vida sedentaria, en él no hubo problemas, en él no hubo angustia. Él no fue traspasado de vasija en vasija, que era lo que se hacía con el vino, para que cuando se sentaban las malezas se pasaba a otra vasija para que fuera purificado, y se sentaba nuevamente esas impurezas y se pasaba a esa otra vasija, y así el olor había sido purificado, así el sabor había sido cada vez mejorado. Pero Moab estuvo quieto en su sedimiento y no fue pasado de vasija en vasija, y su olor quedó en él. Pero cuando nosotros nos proponemos planes con el Señor, a veces en los planes hay dificultades, a veces en nuestra vida hay angustia, y la invitación es para que en nuestra vida, en nuestra juventud, en nuestra adultez, en el tiempo que estemos viviendo hoy, no nos quedemos sentados allí en nuestro sedimiento, sino que pasemos a proponernos cosas grandes en Dios. Sí se puede ser cristiano, sí se puede ser santo, sí se puede alcanzar la salvación, sí se puede superar la tentación, sí se puede buscar del Señor, sí se puede aprender la palabra de Dios en nuestros corazones para no pecar contra Dios, sí se puede ser profesional, sí se puede tener un hogar bendecido, sí se puede tener un propósito de vida y encaminarnos hacia ellos en nuestros planes, porque le aseguro que nuestro Dios tiene con nosotros planes grandes, propósitos grandes, y cuando nosotros nos alineamos a Él podremos alcanzar las promesas que el Señor tiene para nosotros. No nos aferremos a un plan, porque tal vez el plan no vaya a funcionar, pero si tienes el propósito, buscaremos otro plan con el que, si este no funcionó, no importa, levanta la mirada. Si te caíste, si tuviste la circunstancia adversa, si tuviste el momento de tristeza, si tuviste el momento de angustia, si caíste en el error, si caíste de pronto en la falta, si pecaste, no importa, en esta mañana el Señor quiere bendecir la intención del corazón de levantarse, de sacudirse el polvo, de levantar la mirada al cielo, como lo dijo el hijo pródigo. Padre, me levantaré y iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo. Y se hizo un propósito, y él ya había vuelto a casa desde antes de llegar físicamente. En el momento en el que él se hizo ese propósito, su corazón ya estaba ya con el Padre. Así nosotros también, desde que nos hagamos un propósito, nos vamos a hacer propósitos grandes en Dios, y no nos quedaremos en la retahíla únicamente, no nos quedaremos en lo que se escribe al principio de año, no, vamos a alcanzar cosas grandes en Dios, porque el Señor no nos dejará hasta que haya hecho con nosotros lo que ha prometido. Señor Jesucristo, esta mañana nuestras vidas, nuestros planes en tus manos, Señor, que tú los encamines hacia tus propósitos. Hoy, Señor Jesucristo, nuestra voluntad la queremos rendir a tu propósito. Cuando se suma nuestra voluntad con tu propósito, el resultado tiene que ser cosas grandes, Señor. Gente santa, Señor. Gente que pueda soñar en ti, gente que sirva en la iglesia, gente que reciba dones y los ponga al servicio de la iglesia, Señor. No has terminado con nosotros. Nunca digas cuál fue la razón por la que los tiempos pasados fueron mejores, porque tal cosa nunca dirás con sabiduría. Gloria a Dios por los tiempos pasados, pero todavía tienes algo más grande para nosotros. Gloria a Dios por los tiempos pasados, que podemos recordar y suspirar tras ellos, pero también
también podemos poner la mirada en ti. Ciertamente dejando todo atrás, ahora ponemos la mirada hacia lo que tienes delante. Y adelante de tu vida va Jesucristo el Señor. Y podemos mirar al Señor y podemos caminar tras sus pisadas, podemos caminar tras sus huellas y saber que Él nos llevará a pastos delicados, a fuentes de corrientes en donde se deleita nuestra alma. Y si lo de atrás, lo de hace años fue bueno, el Señor todavía tiene propósitos con nosotros y a través de esos propósitos o de esos planes nos ha traído hasta aquí, pero Él no nos ha dejado y seguirá con nosotros y nos guiará